Tenemos el siguiente ejercicio en el que me piden Bx, ¿ya? Usted sabe que lo que vamos a hacer es analizar esto de aquí en T cero menos, ¿ya? En T cero menos quiere decir que esto está cerrado, ¿no? Ya, eso se cierra, ¿no? Y entonces el capacitor empieza a cargar. ¿Y cómo se va a comportar el capacitor cuando ya esté completamente cargado? Respóndalo en el chat. Muy bien, ¿no? Se comporta como un circuito abierto, ¿ya? ¿Cuánto es el voltaje en ese circuito abierto? No sabemos, ¿no? No sabemos si va a ser 10, si va a ser 8, si va a ser 12. Pero lo que sí sé es que no se puede pasar de cuánto. Escríbame en el chat. ¿De cuánto no se puede pasar ese voltaje en el capacitor? Entre cero menos. Muy bien, ¿no? No puede llegar a 12. No puede llegar a 12 porque se va a perder voltaje aquí, voltaje acá, etcétera, ¿no? Entonces no puede llegar a 12. ¿Ya? Vamos a encontrar ese voltaje. Voltaje, se me borró. Voltaje en el capacitor en cero, ¿no? Usted sabe que cero más, cero menos y cero son lo mismo. Ya. Entonces, como está abierto esto de aquí, se puede ver que está abierto. No hay corriente por aquí. No hay corriente que pase por la resistencia de 200, ¿no? Esta corriente vale cero. Por lo tanto, el voltaje aquí vale cero. Y si tú tienes una resistencia que vale cero, esto es como que fuera un cable. Esta resistencia ya no existe. Existe físicamente, pero eléctricamente está siendo como un cable, como un corto, porque el voltaje ahí es cero. ¿Por qué el voltaje es cero? Porque la corriente es cero. ¿Y por qué la corriente es cero? Porque aquí está abierto. ¿Me sigue con eso? Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Si no, hago una pregunta. ¿Ya? Entonces yo me estoy dando cuenta que el voltaje de BC es el mismo voltaje de BX. Mire, el voltaje en esta resistencia. Mire cómo extiendo el nodo, ¿ve? El voltaje de BC es el mismo voltaje en la resistencia de 100. ¿Ya? ¿Y qué es eso? Eso es un divisor de tensión. Entonces, esto es un divisor de tensión donde pongo el voltaje de la fuente que vale 12, la suma de las dos resistencias, que es 100 más 50, y la resistencia pongo arriba donde cae el voltaje, cae en la de 100, ¿no? Ciento cincuenta. La doceava, 4. Perdón, la tercera, 4. 4 por 3, 12. La tercera, 50. Cincuenteavo, 1. Cincuenteavo, 2. Entonces esto me sale 8. 8 voltios. ¿Ya? Si hasta ahí me sigue, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Entonces yo voy a poner aquí voltaje en cero es igual a 8 voltios. Ya. Ya me confirma si estamos hasta aquí. 1.8 por 10 a la menos 3 me dice. Ya, vamos a copiar eso.
Ya. Recapitulando, no sé si se grabó la parte de la voltaje al infinito, ¿no? Tenemos este capacitor que tenía un voltaje de 8 y como quedó así porque se abrió el switch, se va a ir descargando de 8, 7.9, 7.8, 7.7, así hasta llegar a cero en el infinito. Por eso tenemos que el voltaje al infinito es cero. Y hemos sacado que tau es R por C, sabiendo que C es 6 microfaradios y que las resistencias, el capacitor las ve en serie. Estas dos resistencias las ve en serie. Por eso le puse 300 aquí, ¿no? 300 por la capacitancia. Y me dio 1.8 por 10 a la menos 3. Ahora, para armar la ecuación de aquí, usted tiene que V al infinito, este vale 0. Este vale 8. Y este vale 0. Entonces su voltaje en función del tiempo le va a quedar 8 por E a la menos T sobre 1.8 por 10 a la menos 3. Ya, ese sería el voltaje en función del tiempo. El voltaje del capacitor en función del tiempo. Pongámosle aquí una C. Hasta ahí me sigue, si hasta ahí me sigue, escribo OK. Ya, entonces el voltaje del capacitor es este, mire, más o menos. Y yo quiero una corriente que vaya así. Y esa es la corriente del capacitor. Para sacar la corriente del capacitor en función del tiempo, si ya le digo en función del tiempo es porque va a ser una ecuación, ¿no? Cuidado, va a poner un número nomás. Es C, que es 6 por 10 a la menos 6, el capacitor, la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, pongamos aquí un paréntesis para decir que vamos a multiplicar 8, baja la constante, y eso multiplica a menos 1 por 1.8 por 10 a la menos 3, ya, por E a la menos T sobre 1.8 por 10 a la menos 3. Ya, esa sería la corriente, ya. Y esa corriente viene así y entra para acá, ¿no? Ahora, la corriente que yo quiero para poder encontrar el voltaje Vx es la siguiente. Yo quiero una que vaya del más al menos. Entonces esa corriente es la misma, pero cambiándole el signo. Y entonces, usted ya tiene copiado la corriente Ix, esto ya tiene copiado usted, ¿no? Ya lo copió en su cuaderno, ya. En una siguiente línea va a escribir lo siguiente, sino que yo voy a editar esto para no escribir tanto. Entonces, primero que como quiere una corriente que va al revés, todo eso va con un menos. Menos aquí. Que multiplica, con paréntesis que multiplica para que no, para que no te confundas y no vayas a estar restando. Son tres cosas que se están multiplicando. Se multiplica esto
con esto y con esto. ¿Ya? Entonces ya tengo el menos y por 100, ¿no? Porque esa corriente por la resistencia de 100 es que te va a dar el voltaje. Y esto sería el Vx en función del tiempo. ¿Ya? Ya, si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces el segundo ejercicio, como podrán ver, es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que tiene un inductor. Entonces aquí vamos a trabajar con las corrientes, ¿no? En tiempo igual cero, cero menos y cero todo eso, ¿no? Esto de aquí está cerrado. Y necesitamos sacar la corriente. Y el inductor se va a cargar, a cargar, a cargar, hasta que va a dejar... O sea, el inductor se opone al paso de la corriente, se opone, se opone, se opone, hasta que va a llegar un momento, desde que tú enchufaste esto, desde que tú conectaste la fuente, que va a estar tan cargado que va a permitir todo el paso de corriente y esto se va a comportar como un cortocircuito, ¿no? Esto va a ser un cable. Y tú requieres la corriente que pasa por aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo saco esa corriente? Te puede hacer una malla, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya. Yo voy a hacer un divisor de... Bueno, tendría tres resistencias, ¿no? Una, dos, tres. Lo debería dividir para las dos. Vamos a ir paralelo nomás. ¿Cuánto es el paralelo entre 100 y 200? Es que yo lo he hecho. Haga el paralelo entre 100 y 200. ¿Cuánto le sale eso? 66,67 me dice ahí. Ya, entonces esta de aquí ya no vale 100, va a valer 66,67. Ya. Y esto de aquí se perdió, ¿no? Esto de aquí ya no existe. Esto de aquí ya no existe. Esto puede borrar esto. Ya. Ahora vemos que para sacar ese voltaje en esa resistencia Vx, el voltaje que está aquí, ¿no? Ese voltaje va a ser igual a un divisor de tensión de 12, la fuente, dividido para la suma de las dos resistencias, que es 50 más 66,67, multiplicado arriba por 66,67. ¿Cuánto me da ese voltaje? Ya tengo solo dos resistencias, la de 50 y la de 66,67, y voy a hacer un divisor de tensión. Eso es todo. 6,85 me dice alguien, ¿no? Entonces, 6,85, ¿no? Entonces, la resistencia, esta resistencia que es el papá y esta que es la mamá, dieron esta hija. Esta familia que comparte, mismo voltaje, porque son paralelos, ¿no? Mismo voltaje. Entonces usted ya puede decir que el voltaje
en la resistencia de 200, ¿cuánto es? Si ya le dije que todos comparten el mismo voltaje. El voltaje en el inductor en tiempo igual cero es 6,85. Y la corriente en el inductor en el tiempo cero, ¿a qué va a ser igual? A 6,85 dividido por 200. ¿Cuánto da eso? 0,34 amperios. Entonces 34 mili entonces, ¿no? Y L en cero, 34 miliamperios. Ya, si me sigue hasta ahí, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces, después, para calcular la corriente en el infinito, en el tiempo infinito, hay que hacer que el switch se abra, ¿no? Porque aquí vemos la flecha que está en modo de abrirse. Entonces, para hacer eso, vamos a abrir el switch. Esto aquí está abierto. Esto de aquí ya no hace nada porque está conectado solamente un cable. Este cable no hace nada. Y esta resistencia tampoco hace nada. Ya, el circuito que tenemos es este. Y nosotros sabíamos que ese inductor estaba cargado, ¿no? Y comienza a mandarle corriente y mandarle corriente y mandarle corriente a todos las dos resistencias que están ahí. A la final, la corriente en el inductor en un tiempo infinito, ¿a qué va a ser igual? Escríbelo en el chat. A cero, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que usted va a anotar acá. Cero. Listo. Ahora, esta fórmula que usted ve de aquí, estas fórmulas que usted ve de aquí, son las fórmulas del capacitor, ¿se acuerda, no? Pero son las mismas fórmulas, solo que en vez de B es I, ¿no? Haga de cuenta esto, ¿no? Es la misma fórmula que tiene que aprenderse, ¿no? Sino que allá era voltaje y acá va a ser corriente. Y si cambia el tau sí cambia, ¿no? El tau ya no es R por C, sino que ¿cuánto es el tau? Escriba la fórmula del tau en el chat. A ver, R por E, R sobre L, como dicen unos otros que dice L sobre L, ¿cómo mismo es? A ver, acuérdense. L para R, ¿no? Ya, muy bien, entonces, L para R. La L vale 0,25 y la R vale, es una serie, igual vale 300, ¿no? ¿Cuánto me queda el tau? Dice 8,33 por 10 a la menos 4. Ya. Entonces vamos llenando las cosas aquí, ¿no? Infinito vale cero, corriente al infinito vale cero, y corriente en cero vale 34.000. Entonces, I del inductor en el función del tiempo va a ser igual a 34 por E a la menos T sobre tau que vale 8,33
por 10 a la menos 4. Y tiene que ponerle miliamperios para que sepa que ese 34 es 34 miliamperios que le salió. Cuidado, se olvide de poner el miliamperios y eso ya parece que fueran 34 amperios. Bueno, hasta ahí me sigue con sacar la corriente del inductor. Si va así, si está de acuerdo hasta ahí, si no está de acuerdo, hago una pregunta. Ya. Ahora, vamos razonando. ¿Qué me falta para sacar el BX? Está facilito. ¿Qué me falta para sacar el BX? Eso, multiplicar por la resistencia. Eso es todo. Porque ya tienes la corriente en esa mallita. ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, escriban OK. Ya, entonces, recordad algo, ¿no? Que la corriente que yo estoy sacando es una que va así. Esa es la corriente del inductor. Esa corriente, mira cómo viene. Viene así. ¿Cuál es la que yo quiero? Quiero una que está al revés porque vaya del más al menos. Entonces, usted no vaya a borrar esto. Usted tiene que tener esto copiado, ¿no? Pero, no. Pero usted tiene que tener eso copiado. Y lo que voy a escribir lo va a escribir en una siguiente línea. Eso es lo que yo voy a editar ahí para no estar escribiendo tanto. Entonces, primero yo quiero una que va al revés. Yo quiero una que va al revés, por lo tanto es menos 34, ¿ya? Por 100. Todo eso es igual a Bx en función del tiempo, ¿ya? Y ese es el resultado.